Retomamos, vamos a continuar ahora entonces en este momento en el programa con la referencia por el día feriado provincial que lamentablemente en un recorrido que tenemos nos encontramos que muchos desconocen realmente qué se conmemora, el porqué de este feriado, de la batalla de Caseros, hasta algunas confusiones de dónde se produjo y el porqué, donde bueno, las tropas de Urquiza vencieron a las de Rosas. Pero bueno, vamos a ir en búsqueda de palabra autorizada para mencionar, para recorrer acontecimientos, fechas y lugares. Y por esto estamos en comunicación con el profesor Gastón Buet, a quien le queremos consultar por actividades que se vivieron hoy en Campamento Calá y también en Concepción del Uruguay. Y le vamos a ir explicando todo esto. Profesor, buenas noches, ¿cómo está usted? Claro, buenas noches, un gusto. Bueno, la batalla de Caseros. En principio, un momento realmente histórico para lo que fue la organización nacional que hoy día podemos vivir. El logro de la Constitución, entre tantas otras cosas. Pero cuéntenos esa referencia, o si usted prefiere, primero el Campamento Calá. ¿Qué ha significado esto donde han estado hoy? Y luego la incidencia en lo que fue la batalla de Caseros. Bueno, sí, hoy se conmemoran 171 años de la batalla de Caseros, ¿sí? El 3 de febrero de 1852, en el cual las tropas del Ejército Grande Libertador dan por finalizada con la tiranía que ejerció el gobierno de Juan Manuel de Rosas, gobernador de Buenos Aires, sobre el resto de los estados de la Confederación, y que necesitaban de la audacia o fortaleza de un hombre como Urquiza para poder dar por finalizada, ¿no? Digamos, la batalla de Caseros es, podemos decir, una de las batallas, si no la batalla más importante que hubo en el territorio argentino, porque significó un antes y un después. Claro. Concretamente, más allá de las valoraciones positivas o negativas que cualquiera pueda hacer, lo que no se puede negar es que la República Argentina nace con la batalla de Caseros. Claro. Antes de eso existían las Provincias Unidas, la Confederación Argentina, que eran otra cosa. Pero luego de la batalla de Caseros, el Acuerdo de San Nicolás, que lleva el 1 de mayo del 53 a la jura de la Constitución Nacional, Urquiza es el autor de la fundación de la República Federal Argentina. Claro. Eso es lo más importante de la batalla de Caseros, ¿sí? Y logrando aquello del federalismo, ¿no? Tantas veces mencionado, esa lucha tan grande. Porque justamente el gobernador de Buenos Aires, Rosas, que había enarbolado la bandera del federalismo, nunca lo fue. Claro. Rosas fue un unitario disfrazado de federal, sí, para manejar políticamente al resto de las provincias en una especie de juego perverso, psicopático, en el cual cuando alguien se levantaba contra su tiranía o objetaba alguna cosa que estaba mal, era acusado de unitario y ahí perdía derechos, ¿sí? Entonces era un juego perverso el de Rosas, utilizando el federalismo para sus propios intereses y los de los hombres del puerto de Buenos Aires. Claro. Nunca cumplió esas premisas que se habían firmado en el Pacto Federal del 31, que era repartición de compartir las ganancias de la aduana, la libre navegación de los ríos interiores, la eliminación de las aduanas provinciales, ¿sí? Rosas siguió manteniendo todos los privilegios por los cuales los federales se habían formado en el 31 y 20 años después seguían igual. ¿Sí? Y aquel que se levantaba contra eso era acusado de unitario, y paradójicamente, ¿no? Entonces Urquiza fue realmente el que, a través de una maniobra legal, como fue la decisión de la provincia de Entre Ríos, de la Confederación, en la cual legalmente, a través del pronunciamiento, Entre Ríos se separó de la Confederación. Una Confederación es un conjunto de estados autónomos y soberanos. Sí. Al aceptar la renuncia de Rosas, Entre Ríos se separa legalmente del resto de los estados. Y luego de la batalla de Caseros, no sale a matar gobernadores como hubiera hecho Rosas si hubiera tenido la oportunidad, sino que los convoca y cierra la grieta, por así decirlo. Urquiza es un gran cerrador de grieta, es un gran convocador a la unidad nacional siempre. De hecho, inclusive sus hombres no van a querer Buenos Aires, y él siempre inclusive va a decir, no, Buenos Aires también es parte de la República, tenemos que acercarnos a Buenos Aires y la necesitamos aparte por el puerto, ¿no? Sí, entonces, sí. Urquiza va a ser, y el 5 de marzo de 1854, a través de esa constitución, Urquiza se convierte en el primer presidente de la República Argentina. Claro. No estaba así el Estado de Buenos Aires, pero la República Argentina se funda en 1853 y en el 54 Urquiza es el presidente.
Claro. Profesor, para todo esto hubo una base, para todo esto hubo un trabajo, una preparación, y aquí el territorio entrerriano, particularmente Rocamora, el campamento Calá y esa historia. Cuéntenos sobre ello. Exactamente. Bueno, el campamento Calá, a partir de la década de 1840, sobre todo después de la batalla de Vences en Corrientes, Urquiza ya tenía la idea de derrocar a Rosas y esta tiranía, ¿no? Entonces establece su campamento militar en lo que hoy es la comuna de Rocamora, ahí cerquita del departamento Tala, Sí. el borde del departamento de Uruguay, y convierte ese lugar en una verdadera ciudad militar. Llegó a haber en vísperas de Caseros 30.000 almas viviendo en ese lugar, ¿sí? En una ciudad militar donde se entrenaban a los soldados, se avanzaban los caballos, había enfermería, había hospital, guerrería, panaderías. De hecho, Urquiza mismo vivió varios años en el campamento Calá mientras construían el Palacio San José. Él vivía en un rancho de adobe y paja, vivía como sus soldados, en un rancho de 2 aguas con 2 habitaciones, una era su habitación y otra el Estado Mayor, y desde ahí gobernaba la provincia. ¿Y ese era un punto estratégico en ese momento para Entre Ríos? Claro, pensemos que lo más importante de la República y la Confederación en ese momento era la caballería, el arma más fuerte, ¿no? Y la mejor caballería de todas era la entrerriana. Los jinetes entrerrianos eran famosos por sus habilidades con la lanza, con la boleadora, con el cuchillo. Y este era la amansadero de caballos del ejército entrerriano. Ahí llegó a haber 40.000 caballos, una cosa incalculable para nosotros hoy imaginárnosla. Y estaba a un día de Concepción del Uruguay, a caballo, a un día y medio de Paraná y a 2 días de Concepción, que eran los 3 puntos de Concordia, que eran los 3 puntos más importantes. Y el lugar estaba en forma de una B corta, esta unión entre el río Gualeguay y el arroyo Calá, que desemboca en el río Gualeguay, y entonces proporcionaba seguridad, porque al tener 2 cursos de agua evitaba ataques sorpresivos de alguna caballería enemiga, y además agua y pastura para la caballada propia. Bien. Ese fue el lugar entonces de organización. Y luego de traslado, porque la batalla fue en el Palomar, en Caseros, Buenos Aires. Exacto, sí. Previamente tuvieron que ir a la banda oriental. O sea, todo el ejército cruza el río Uruguay por Gualeguaychú, avanza hacia Montevideo porque estaba sitiada por Oribe, levanta el sitio de Montevideo que hacía casi 10 años estaba sitiado por Oribe por orden de Rosas, que no reconocía la independencia del Uruguay. Los hombres de Oribe se desbandan, se pasan al ejército de Urquiza al ejército de Urquiza avanzar, y ahí Urquiza hace la primera frase famosa y que muestra al hombre que luchaba por la unidad, que es ni vencidos ni vencedores. Porque la política de Rosas era a los enemigos y los de huella, no había mucho más que hablar. Entonces Urquiza cambia ese paradigma, entonces elimina inclusive las frases de los papeles que decía muerte a los salvajes unitarios, eso, por viva los defensores de la organización nacional. Y Oribe le deja su persona y se va a Buenos Aires. Vuelve a Alcalá y en noviembre del 51 inicia el camino hacia Diamante, a Punta Gorda, en donde empieza el delta del Paraná. Y el 24 de diciembre, Nochebuena, del 51, empieza el cruce masivo de los soldados, ¿sí? Entonces estos 30.000 hombres con caballos, cañones, vacas para ir comiendo en el camino y demás, cruza el río que termina el 6 de enero, o sea, de Navidad a Reyes, el ejército está cruzando el río Paraná, que es la marcha del ejército libertador hacia Caseros, es junto con la cruce de los Andes, las 2 grandes epopeyas militares de la historia más importantes que tenemos. Inclusive la marcha del ejército libertador cruzando el río Paraná es muchísimo más numerosa que lo que fue el cruce de los Andes, que fueron unos 5.000, 6.000 hombres, ¿sí? Y son 40 días de marcha hasta Buenos Aires. Sí. Hasta que llega el momento del enfrentamiento, derrotar a Rosas, que huye, Exacto. Y en el correr del tiempo viene la organización. Ahora, duele un poco... La batalla más importante de toda Argentina, fue una batalla entre los 2 bandos, había 50.000 soldados, nunca hubo un combate en América del Sur con tantos soldados y duró 6 horas. Profesor, en alguna manera, ¿duele que sea una fecha que pase hasta un poco desapercibida en nuestro territorio entrerriano? Duele que sea desapercibida en todo el territorio de la República, porque, digamos, es la batalla que fundó la República Argentina para todos los argentinos, no solo para porque debe ser, yo digo el entrerriano porque debe ser el orgullo como entrerriano y luchadores del federalismo, que hasta nosotros no sepamos bien esta historia, ¿no? Lo que ocurre es que las 2 corrientes históricas, el mitrismo y el revisionismo rosista,
son escritas desde Buenos Aires y trataron sistemáticamente en estos 150 años de destruir a la historia entrerriana. Nunca le perdonaron a Entre Ríos haberles quitado lo que ellos creían por derechos propios el destino manifiesto de ser los fundadores de la patria a ellos. Entonces jamás le perdonaron a Entre Ríos eso, y la educación que viene de las currículas escolares de Buenos Aires le ha inserto en la matriz subconsciente de todos los entrerrianos vergüenza por sus hombres y vergüenza por ser traidores. ¿Sí? Siempre se habla de Urquiza traidor. No saben ni qué dicen, pero es traidor. Claro. Y eso ha quedado fijado en la matriz. Y lo que nosotros tratamos de hacer es reconstruir esa historia mentirosa que nos han contado los rosistas y los mitristas y recuperar. Los entrerrianos tenemos que sentirnos orgullosos, sí, claro, porque le hemos dado a la patria la Constitución y la República. Sí. La Constitución que usamos es la misma que hizo Urquiza. Y Urquiza fue considerado por los constituyentes coautor de la Constitución. No la hizo Alberdi la Constitución, la hizo Urquiza. Entonces los entrerrianos tenemos que recuperar el orgullo, dejando las tonterías de lado, si tenía más hijos, menos hijos, y Brasil, sino los hechos concretos. Entre Ríos le dio a la República su forma definitiva. Profesor, le agradezco muchísimo, da para seguir charlando muchísimo, así que en algún momento nos vamos a encontrar y nos comprometemos que el año que viene estaremos en el campamento Calá. Ayer me llegó la invitación, pero ya no tuvimos tiempo de organizarnos. Para el próximo encuentro estaremos ampliando también. Un gran gusto compartir este momento con usted y gracias. Bueno, cómo no, cuando guste, es un placer. Qué gusto realmente conocer un poco de nuestra historia, ¿no? De primera mano,